Buenos días, buenas tardes, Fanatics. Luego de este minuto de silencio, les damos la bienvenida a esta edición especial del podcast de Somos Dolphins. Para el programa del día de hoy contaremos con dos invitados de auténtico lujo, donde realizaremos un pequeño homenaje al legendario entrenador de los Delfines de Miami y miembro del Salón de la Fama, Don Shula. A continuación, les presentaré el equipo del trabajo para este homenaje a Don Shula. Desde Miami, Florida, saludo a Marcos Sacal. Buen día. Hola César, buenos días, gracias igual por la invitación y esperamos platicar sobre esta tragedia, pero también es momento de celebrar la vida de uno de los grandes embajadores del fútbol americano. Marcos, gracias por acompañarnos. Desde la Ciudad de México nos acompaña nuestro primer invitado. La verdad es que ustedes ya lo están viendo en pantalla y cuenta con casi 38 años de experiencia. Tiene 35 Super Bowls transmitidos y 26 series mundiales transmitidas. Y si no me corregirá este periodista de gran renombre que junto con Antonio de Valdés y Pepe Segarra han formado una de las trilogías más emblemáticas en transmisiones de fútbol americano profesional y béisbol de las grandes ligas. Le damos la bienvenida a Somos Dolphins a Enrique Burak. Buen día. Buen día, César, Marcos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues sí, es un gusto estar con ustedes para platicar acerca del emblemático Don Shula, que tiene muchísimos puntos que platicar, que comentar. Y fíjate, la cuestión de los Super Bowl, sí, nuestro primer Super Bowl fue el 20, el de los Osos en contra de los Patriotas en enero del 86, pero en aquella época, pues dependía de quién tenía los derechos en Estados Unidos, si era ABC y NBC, entonces pasábamos el partido nosotros, si era CBS, entonces lo pasaba Canal 13, que luego, bueno, pues sabemos que se ha movido para hacer Imevisión y después Televisión Azteca. Entonces, son como 25, 26 Super Bowls. Pepe es el que lleva exactamente la cuenta en ese aspecto. No somos como otros que dicen que llevan 30 y tantos Super Bowls y la verdad pues es que han ido ahí a la sede, pero sin pasarlos, ¿no? Pero bueno, esa es su bronca. El caso es que, pues sí, me da muchísimo gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, pero agradecemos el tiempo que nos puedas brindar. Y también en unos momentos se va a unir un Dolphin que ha tenido la fortuna de ver a los Dolphins en sus 5 Super Bowls en su historia. Y creo que va a ser muy importante su aporte debido a que vio a Don Shula y a estos Delfines en su época dorada, en la época de los 70s. Y servidor amigo, les habla César Mercado. Un gusto que nos acompañen en este homenaje a Don Shula. Donald Francis Shula nació en Frank River, Ohio, el 4 de enero de 1930. Un hombre que puso no solo a los Delfines de Miami, sino a la ciudad en general en el mapa nacional de los Estados Unidos, quien tuvo su primera experiencia con los Baltimore Colts durante 7 temporadas y que el pasado 4 de mayo del presente año, a los 90 años de edad, fallecería en su casa en Miami. ¿Cuál fue tu primera reacción, estimado Enrique, tras darse a conocer la noticia de la muerte de Don Shula? Pues mira, de sorpresa y de tristeza también, porque cuando piensas en Don Shula, piensas en muchísimas cosas, ¿no? Desde luego, lo primero que viene a la mente es aquella temporada perfecta de 1972, cuando termina la campaña regular con marca de 14-0 y luego en el Super Bowl le ganan a los Pieles Rojas de Washington. El hombre con más victorias como entrenador en el fútbol americano profesional, que superara al legendario George Halas, que ha sido, por cierto, un eslabón muy importante, porque en el caso de Don Shula, él dirigió en contra de Halas, por cierto, con marca ganadora. Halas, que fue de los fundadores de la NFL en 1920, y dirigió también en contra de Bill Belichick, que se mantiene en la actualidad
dirigiendo, y contra él se fue con marca de 2 ganados, 0 perdidos. Así que es ese eslabón, Don Shula, y que también tiene muchísimo que ver en la historia de la NFL, y no precisamente como ganador, sino también como entrenador perdedor de aquel Super Bowl 3 en contra de los Jets, que le dio legitimidad a la vieja liga americana, que le dio legitimidad a la fusión que se iba a tener con la NFL. Y en el caso de Shula, bueno, pues a él le tocó estar del lado perdedor con los que eran súper favoritos Potros de Baltimore. Sí es, Enrique. Estimado Marcos, tú que estás en Miami, ¿nos podrías decir cuál fue la reacción de la gente, y obviamente tuya, al enterarte de esta lamentable noticia? Sí, claro que sí, realmente fue un tema de sorpresa para todos. Con el tema del encierro y la pandemia, pues es difícil ver qué tan tangible es, cómo lo va sintiendo la gente, pero en los programas de radio, incluso me tocó manejar y ver un cartel que le dedicaron a Don Shula. Obviamente sabemos que la ciudad de Miami respira a Don Shula, hay una calle en su nombre, restaurantes, la estatua, estaba el Hotel Shula, el Spa Shula, entonces realmente se puede vivir su legado aquí en carne propia. Es un tema triste, pero también es un momento de celebrar y apreciar todo lo que aportó a la ciudad, y no nada más a Miami, sino a toda la comunidad de fútbol americano. Se pudieron ver en redes sociales reacciones de todo tipo de gente asociada con el deporte. Vimos a Brett Favre, a cuentas oficiales de equipos como la de los Patriots, la de los Jets. Bruce Arians, de hecho, lo nombró como lo nombró el mejor entrenador de todos los tiempos, de hecho, en su cuenta de Instagram. Y bueno, también, por ejemplo, los Atlanta Falcons decoraron su estadio con los colores de los Miami Dolphins en honor a Shula. Entonces, el impacto y la reacción ha sido muy grande. Y bueno, vamos a tener tiempo aquí de platicar un poquito sobre su historia, su legado, cuál era la narrativa antes de que llegue a Miami, porque como Enrique comentó, también estuvo del lado perdedor, y antes de convertirse en el entrenador más grande o más ganador en todos los tiempos y tener una temporada perfecta, tenía esta imagen dentro de la gente de ser un entrenador que no podía ganar el juego importante, el último. Entonces, básicamente esa fue la reacción y el impacto que ha tenido en esta comunidad. Definitivamente, Don Shula trajo a Miami a partir de 1970 esa cultura ganadora que es, a pesar de que yo no lo pude ver como entrenador de los Delfines, ni siquiera dirigiendo, la verdad es que se siente como la pérdida de un familiar. Se siente como una persona que lo conociste por mucho tiempo, a pesar de que pues nunca pudiste disfrutar las grandes glorias que tuvo Don Shula en el equipo. Y por supuesto, la NFL y los Delfines de Miami, a mi consideración, pierden al hombre más importante de la franquicia debido a los récords y títulos y protagonismo que mantuvo en el equipo durante casi 3 décadas. Estimado Carlos, ¿ya te encuentras disponible? Gracias, sí, perdón, es que tuve algunos problemas de conexión, pero ya estoy aquí. No te preocupes, bienvenido. Carlos, gracias. Platícanos tu primera reacción al enterarte de la noticia de Don Shula. A pesar de que por su edad, los 90 años, uno dice, bueno, ya ha transcurrido suficiente tiempo, realmente uno nunca está preparado para estas cosas. Uno quisiera que Don Shula hubiera sido eterno. Yo en lo personal considero y sé que Don Shula, nosotros los aficionados a Miami, quienes tuvimos la oportunidad de hacernos fans gracias a él, la pérdida es muy fuerte, o sea, deja un hueco bastante grande. Yo que lo empecé a seguir desde niño, pero de una manera diferente, desde 1971 más o menos, cuando yo empezaba a leer mucho desde esas épocas. Te comentaba anteriormente, tal vez no lo sepa aquí los demás, pero siendo yo de una familia bastante numerosa, no tenía mucho acceso a la televisión, entonces la única televisión que veía solamente se veía lo que decían los mayores o mi papá. Pero desde aquel entonces yo empecé a seguir a ese equipo y fue que me hice aficionado.
ya definitivamente en 1972, cuando fue la temporada perfecta, fue cuando realmente mi corazón se hizo de color agua y naranja, pero ya incluso un año anterior, desde 1971, en esa derrota contra Dallas, yo ya tenía una inclinación muy fuerte. Pero fíjate que hay algo que también me gustaría comentar. Todos hablamos de la temporada perfecta, pero en realidad una temporada que fue realmente impresionante fue la siguiente, la de 1973, que aunque no fue perfecta, fue un equipo todavía más dominante que el anterior. Definitivamente, estimado Carlos, fue la consagración de los Delfines de Miami, fue la obtención del bicampeonato y sobre todo fue el tercer Super Bowl del equipo de manera consecutiva, algo que solamente otros 2 equipos han logrado en la historia. Y curiosamente están en la misma división, los Bills de Buffalo y los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿O me equivoco, estimado Enrique? Pues no, lamentablemente la narrativa de los Bills es otra, porque son 4 apariciones consecutivas y son 4 derrotas seguidas y además aplastantes en el partido grande de la NFL, pero también tiene su mérito, desde luego, el haber llegado al Super Bowl 4 años seguidos. Lamentablemente no pudieron ganar el partido grande y no sé, quizás la historia hubiera sido completamente distinta si Scott Norwood mete aquella patada en contra de los Gigantes de Nueva York, pero qué decir de aquel gran equipo con Thurman Thomas y con Jim Kelly, con Bruce Smith, con Darrell Talley y compañía, dirigidos por Marv Levy. Pero pues es cierto, el equipo de los Delfines cambió radicalmente con la llegada de Shula. Surgen ya avanzados los 60s en la vieja liga americana. Ellos forman parte de la fusión con la NFL a partir de 1970 y era un equipo regularcito, por no decir que malito, y Don Shula les cambió completamente el rostro y aparecen aquellos formidables Paul Greasy, Jim King, Mercury Morris, Larry Csonka, Manny Fernández, que encabezaba esa defensiva sin nombre como la nombrara en su momento Tom Landry. Así que bueno, fue un catalizador indiscutiblemente para que este equipo cambiara completamente de imagen. Efectivamente. Estimado Marcos, ¿podrías decirnos quién era Don Shula antes de ser este famoso entrenador con más victorias en la NFL? Sí, bueno, a mí no me tocó vivir esa época, pero obviamente hice un poco de investigación y les puedo platicar que Don Shula era una persona de familia. Él nació en Ohio, en un lugar que se llama Grand River, y venía de una descendencia húngara. Y bueno, era una persona de familia que siempre le gustó o estuvo inclinado al deporte, pero sus papás no le daban mucho permiso, pero a pesar de eso, él logró inscribirse en su preparatoria para jugar. Lo hizo bien, pero al momento de dar el salto y jugar y conseguir una beca deportiva en una universidad, le fue muy difícil en un principio. Después de eso tocó puerta en una universidad que se llama John Carroll University y le dieron una beca por un año, condicionada a que juegue fútbol americano, obviamente, y dependiendo de su performance o su manera de jugar, le iban a ampliar la beca. Entonces lo logró, lo hizo muy bien y le ampliaron la beca por el resto de su carrera universitaria. Después de eso pasó directamente, acabando su carrera universitaria, a los Cleveland Browns en el año 1951 como un jugador seleccionado en el draft en la novena ronda. Pasó de ser un jugador que juega la posición de corredor o halfback a jugar la posición de defensive back, o sea, safety y cornerback. Lo hizo excepcionalmente, jugó 73 partidos en su carrera profesional, obtuviendo 21 intercepciones. Y bueno, curiosamente te voy a dejar, César, que nos platiques un poquito acerca de el momento donde se convirtió en head coach, pero un dato curioso es que cuando lo contrataron fue fue el coach más joven en todos los tiempos en ser contratado. En ese momento tenía 33 años, pero bueno, te dejo que platiques un poquito acerca de esa etapa. Definitivamente, estimado Marcos, la carrera de Don Shula
en la NFL comenzaría en 1960, cuando fue coordinador defensivo de los Leones de Detroit, y una fecha que cambiaría la historia de Don Shula. Un 8 de enero de 1963, los Baltimore Colts lo contrata con tan solo 33 años de edad, siendo el tercer entrenador en la historia de esa franquicia, ya que anteriormente estaban Kyle Molesworth, que tuvo récord de 3-9 en su primera campaña en 1953, y posteriormente estaría Wade Ewan, con quien más adelante en el Super Bowl número 3, Enrique nos lo podrá decir, que fue su verdugo, ya que en su primer viaje al Super Bowl le provocaría la primera derrota y por consecuencia la salida de Shula de Baltimore. Don Shula, adelante. Don Shula tuvo 7 temporadas en el equipo de Baltimore, donde solamente pudo acceder una vez al Super Bowl, que fue en la temporada 68, en la que perdería 16-7 contra los Jets de Nueva York de Joe Namath, siendo el primer equipo de aquella liga americana en ganar un Super Bowl, que sin duda alguna sería una de las mayores sorpresas en la historia de la NFL, ¿o no, Enrique? No, por supuesto, sí era interesante el hecho de que llegara Shula al Super Bowl 3 a enfrentar a Wade Eubank, que fue el hombre al que llegó a reemplazar con el equipo de los Potros de Baltimore, que tenía grandes jugadores. Entre ellos, por supuesto, estaba Johnny Unitas, para algunos el mejor quarterback de todos los tiempos, el legendario número 19. Y cuando llegaron a ese Super Bowl 3, Joe Namath, que pues es uno de los mejores quarterbacks en la historia, quizás no en cuanto a cifras, pero sí en cuanto a impacto. O sea, era realmente una auténtica maravilla ver a Joe Namath con ese carisma que tenía, que por cierto había sido seleccionado, como eran ligas rivales, él fue seleccionado por los Cardenales de San Luis en la NFL, sin embargo eligió irse a los Jets por la cuestión monetaria, en fin. Entonces, bueno, pues estar en Nueva York, el estar con esos reflectores, se convirtió en el rostro de la vieja liga americana. Y cuando llega ese Super Bowl 3, uno de los días previos al partido, y además nada que ver ahora con lo que son las conferencias de prensa, en donde pues en un estadio ahí están los equipos y ahora se abre al público, pues hay una conferencia de prensa completamente improvisada en una alberca, y Namath sí molesto porque no los pelaban, simplemente porque no les daban ninguna posibilidad de llevarse la victoria. Fue cuando sacó aquella frase de que vamos a ganar, se los garantizo, pese a que en una buena cantidad de casas de apuestas los Potros de Shula eran favoritos a ganar ese partido por 16 puntos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que en el partido se impusieron los Jets de Nueva York a base de un gran ataque terrestre y haciendo muy bien las cosas. También Joe Namath, y pues también es icónica aquella imagen de Namath. Fíjate lo que son las cosas también, ese partido que se lleva a cabo en el Tazón de la Naranja, cuando ya se va por el túnel con el famoso dedo índice levantado señalando que eran los número 1. Entonces fue un golpe durísimo para Shula, porque pues era la gran imagen de la NFL, que había aplastado por conducto de los empacadores en los 2 primeros Super Bowls a sus rivales de la vieja liga americana. Y bueno, pues a él le tocó estar de ese lado perdedor, y más adelante, como se mencionaba, también el lado perdedor en contra de los Vaqueros de Dallas. Pero las mejores cosas para Shula estarían por llegar. Definitivamente, Enrique, no sé qué piensan ustedes, pero creo que el equipo de Baltimore subestimó al equipo de Nueva York. Como bien comentas, los Packers fueron los ganadores de los primeros 2 Super Bowls. Y la verdad es que el equipo de los Colts, ahora de Indianapolis, ganarían 34-0 el campeonato de la Nacional. Y eran los amplios favoritos, y perder de esa manera contra un equipo que realmente nadie lo tenía en mente, demostró que en el fútbol no hay nada escrito, ¿o no, Carlos? Sí, realmente no hay nada escrito. De hecho, en las primeras etapas de Don Shula, tanto como jugador, igual también le tocó llegar a una final cuando estaban con los Cleveland Browns, que si recuerdo bien, perdieron contra Detroit,
contra Los Ángeles. Perdieron contra Los Ángeles cuando él era parte del equipo de los Cleveland Browns como jugador. Ya ves que Don Shula, cuando jugó de manera profesional, lo hizo con Cleveland, después lo hizo con Baltimore y su último año lo jugó en Washington. Después de Washington fue cuando inició ya su carrera como entrenador, hasta los 33 años, que como bien lo comentaron, fue contratado como entrenador en jefe de Baltimore, viniendo de Detroit, que era el entrenador de la línea de los backs defensivos, pues. Entonces, todo eso, de hecho, esa historia, ese background que tiene Don Shula, quizás no era el mejor jugador, el más dominante, pero sí llamaba mucho la atención cómo era su actitud dentro del campo. Siempre estaba queriendo saber todos los aspectos del juego. Por eso es que llamó mucho la atención y por eso es que no tuvo problemas para llegar como entrenador, primero como asistente y después ya como entrenador a estos equipos. Definitivamente, Carlos. Y a pesar de que no tuvo números malos Shula con Baltimore, 71 victorias, 23 derrotas y 4 empates, con un récord, con un promedio de victorias de .75, los Colts, después de perder ese Super Bowl contra los Jets, duraría la relación una temporada más antes de venir sus mejores épocas, como ya comentó Enrique. Estimado Marcos, ¿cómo fue esta negociación entre Miami y Don Shula para que este entrenador ya de 40 años llegara al equipo del sur de la Florida? Bueno, hay que tomar en cuenta primero que los Dolphins, antes de contratar a Shula, eran una franquicia relativamente nueva. En el 66 fue cuando comenzaron y la verdad es de que no era una franquicia ganadora. Creo que no lograron tener más de 5 victorias en ninguno de los años antes de que contraten a Shula. Entonces Joe Robbie, en ese entonces el dueño y fundador del equipo, tuvo la visión de contactar a Don Shula. En su momento hubo un poco de problemas con la liga porque parte de la negociación se dio cuando era todavía entrenador de los Colts. Entonces castigaron a los Delfines con una primera ronda del draft, pero eventualmente las cosas iban a funcionar para la franquicia y creo que es la primera ronda o el castigo que más ha valido la pena de Miami en su historia, ¿no? Estamos hablando de 2 temporadas perdedoras en toda su historia. Don Shula en 33 años entrenándolas, 4 apariciones al Super Bowl con los Delfines, ganó Super Bowls con distintos, o llegó al Super Bowl con distintos quarterbacks, con Bob Greasy y Earl Morrall. Yo diría que Earl Morrall fue el quarterback que llegó al Super Bowl en el 72, aunque Bob Greasy fue quien terminó el trabajo. Earl Morrall, que curiosamente también era el suplente de Johnny Unitas antes de que se lesionara durante esa temporada también legendaria que llegaron a perder contra los Jets. Pero bueno, el legado de Shula obviamente es enorme. Estamos hablando de un entrenador que fue 4 veces nombrado el entrenador del año, un entrenador que supo ajustarse a su época. Empezaron como un juego, un equipo dominante, corriendo el balón y teniendo una defensiva llena de jugadores que no eran estrellas, pero eran jugadores buenos. Estamos hablando de Jake Scott, de Dick Anderson, Manny Fernández, de líneas ofensivas dominantes, Jim Langer, estaba Larry Little, Bob Kuchenberg, Larry Sonka, Jim Kick como corredores, Mercury Morris, Paul Warfield de receptor. Pero lo más evidente de Don Shula es que cuando tomaron a Dan Marino, bueno, se volvieron un equipo enfocado en el juego aéreo, cambiaron su estilo de juego y siempre supo ajustar a las cualidades de sus jugadores, y eso me parece que es un ejemplo muy importante que dio en otros entrenadores, y gracias a eso su legado sigue intacto. Entonces, bueno, pues le voy a dejar hablar a algunos de ustedes más para no acabarme con todo el tema.
18 de febrero de 1970. Esa es la fecha en que cambia la historia de los Delfines de Miami para siempre. Joe Robbie, el propietario de los Dolphins, contrata a Don Shula como el entrenador de los Delfines de Miami y le da un 10% de la propiedad del equipo para que éste aceptara. Carlos, la época de los 70s, la época dorada de los Dolphins. Platícanos, ¿cómo eran esos Dolphins de Shula a principios de los 70? Los Dolphins a principios de los 70, justamente con la llegada de Don Shula al equipo, aquí es en donde también en un ratito más voy a pedirle ayuda a Enrique, es en lo que se refiere al castigo del tampering que le aplicaron a Miami. Tengo entendido que fue como fue durante el proceso de la fusión de las ligas de la AFL y la NFL. Si ese proceso de contratación lo hubiesen concluido antes de la fusión, Miami no hubiera sido castigado, ya que, digamos, eran rivales, pues. Al haberse brincado los tiempos y al haber concluido esa negociación, una vez que ya se hizo la fusión, entonces fue que hubo ese castigo. Tengo algunas áreas grises en esto, porque son recuerdos que tengo ya de hace muchos años, pero por eso son de las cosas que yo recuerdo que habían sucedido. Entonces, Don Shula, cuando llegó a Miami a principios de los años 70, en realidad él no aprovechó campeonatos. Él, como podríamos decir que es un cliché en todo mundo, lo que promete es trabajo duro. Y efectivamente, eso fue lo que cumplió, su trabajo duro. De hecho, Don Shula se ha caracterizado por eso, por ser un entrenador que tiene equipos muy disciplinados, que son de los equipos menos castigados y en donde hay una cultura de trabajo muy severa. Entonces, todos sus equipos funcionan como maquinitas. Marco tiene muchísima razón. Don Shula ha sabido adaptarse a sus jugadores. Contrario a muchos otros entrenadores que buscan jugadores que se adapten a su estilo de juego, él hizo lo contrario. Él se adaptó a los jugadores que tenía, por eso es que en un principio era toda una máquina, era tan dominante por tierra y con la defensiva, y terminó siendo todo un circo aéreo con Dan Marino. Efectivamente, Carlos, si podríamos marcar la carrera de Don Shula, se dividiría en dos épocas. De 1963 a 1982, con un equipo defensivo, un equipo en base de juego terrestre como su principal fortaleza, y después de ese draft del 82, donde en el lugar 27 selecciona a Dan Marino y el resto ya todos ustedes lo saben. Enrique, temporada de 1971. Los Delfines, como comentamos anteriormente, empezaban su camino hacia esos 3 Super Bowls. ¿Era Miami uno de los equipos más dominantes en aquellos tiempos, Enrique? Pues sí era de los más dominantes en la conferencia americana, pero no era la máquina que se presentaría en 72 y 73. Los Vaqueros de Dallas, que por su parte habían sufrido ya también derrotas muy dolorosas anteriormente con Tom Landry y que finalmente logran llevarse la victoria en ese Super Bowl. Y sobre lo que señalaba Carlos, la verdad es que fue muy polémico el castigo para Don Shula, porque las negociaciones con Joe Robbie, digamos que inician cuando todavía eran ligas rivales y terminan cuando ya estaban fusionadas. Entonces, pues ahí se cruzó esa línea del tiempo y fue muy polémico definitivamente, pese a que la fusión se había marcado ya desde antes, prácticamente desde el inicio de la segunda parte de la década de los años 60, y por esa razón es que vienen los Super Bowls, aunque todavía eran ligas que jugaban por separado. Pero pues aquel 71 fue muy importante para los Delfines de Miami, porque fue cuando pusieron un pie definitivamente como los equipos más dominantes en la conferencia americana. Hay algo que quiero comentar de Shula, porque Shula fue mucho más
que los números o que sea el número uno de todos los tiempos en cuanto a victorias y en cuanto a los triunfos que consiguió en el Super Bowl, sino que también es reconocido por ser un hombre con una enorme ética, con una gran integridad. Y creo que no hay mejor ejemplo que una historia que cuenta Larry Csonka, que fuera también gran jugador con ellos, y que luego se fue a una liga rival también de la NFL, que fue la Liga Mundial, ahí a mediados de los años 70, que por cierto se partaban esos partidos aquí en México, los narraba Jaime Almeida, pero bueno, ya me desvié. El caso es que contaba Larry Csonka que en alguna ocasión fueron a jugar a Oakland en contra de los Raiders, fueron un sábado al estadio, el día previo al partido, tenían problemas con el vestidor de visitantes, entonces fueron al estadio, al vestidor de los Raiders, y Larry Csonka al abrir el vestidor, el locker, se encontró el plan de juego que iban a usar los Raiders al día siguiente. Y entonces se le entregó a Monty Clark, que era el encargado de la línea ofensiva de los Delfines en aquella época, y le dijo, oye, pues dale esto a Shula. Total que juegan el partido al día siguiente y pierden los Delfines. Y se le acerca Larry Csonka a Monty Clark para decirle, oye, ¿qué pasó? ¿No le diste el plan de juego a Don Shula? Y dice Monty Clark, sí, y lo que me dijo Shula fue que inmediatamente me deshiciera de él. Así que ese era Don Shula, ¿no? Vamos a hablar acerca de números y de cosas, pero bueno, la integridad y la ética de trabajo, era un gran disciplinario. Mercury Morris era de sus mejores jugadores, sin embargo también tenía problemas, vamos a decir, extracurriculares, y también lo suspendió. Entonces era un hombre que dejó huella y escuela en muchísimos aspectos. Dicen que el fútbol no solo es deportivo, sino forma personas, integridad, y eso con la anécdota que nos acabas de contar refleja lo que era Don Shula, no solo en Miami, sino más allá del impacto que tuvo con sus jugadores. Carlos, Miami llegaba al Super Bowl y ¿qué pasó? A la temporada perfecta. Señor. Bien, esa temporada perfecta en donde realmente empecé yo a valorar lo que era Earl Morrall cuando tuvo que sustituir o suplir de una manera tan magistral a Bob Creasy. Y quisiera yo hacer un apunte, perdón si de repente no traigo todos los datos, pero hasta donde yo recuerdo en esa temporada perfecta, los rivales de Miami, si acaso uno o dos, superaba el .500 de porcentaje de victorias. No quiere decir que fueran unos flanes, porque igual se demostró en los playoffs que pues pudieron vencer a todos los demás equipos. Fue una temporada que nadie les puede quitar lo que hicieron, pero sí creo que sería bueno hacer esa acotación con relación a esa temporada perfecta. Ya Miami ya traía toda la inercia de los años anteriores en lo que se refiere al estilo de entrenador de Shula, entonces ya era una máquina muy bien aceitada. Así que realmente los partidos sí fueron dominantes. Miami fue dominante, de hecho solamente dos partidos, si estoy en lo correcto, los pudieron ganar por menos de 7 puntos. Tuvieron tres victorias bastante holgadas por paliza, fue por flanqueada. Yo desde aquellos entonces, aunque se supone que la mayoría de la gente de Miami se supone que odiamos más a los Jets y a los Bills, yo desde aquel entonces esa victoria de 52-0 contra Nueva Inglaterra la disfruté como enano, porque yo desde ese entonces, no me preguntes bien la razón, pero cuando yo agarré a mi némesis, lo hice con Nueva Inglaterra. Así que fue una temporada que recuerdo con particular gusto por ese tipo de detalles. Y sí, la famosa anécdota de que Miami estuvo a punto de ganar 17-0 en el Supertazón, pero que debido al error de Caro Jefremian terminó pues con el 17-7, pues es una de las anécdotas que a mi gusto son de las más divertidas que tenemos.
Sí es, estimado Carlos. De hecho, el camino de Miami para la temporada perfecta no empezó con la victoria de Kansas City. Si me preguntan a mí, creo que empezó con la derrota en el Super Bowl contra los Vaqueros, debido a que hay una anécdota menciona Don Chula, una vez que perdió el partido contra los Vaqueros, cerró el vestidor de los Delfines y no dejó que ni el dueño ni medios de comunicación entraran a dicho vestidor, solamente entrenador y jugadores, y les dijo: recuerden cómo se sienten en estos momentos, recuérdenlo cada que vayan a entrenar rumbo a la siguiente temporada, recuérdenlo cada partido, porque yo quiero volver el siguiente año y no quiero volver a pasar este mismo sentimiento. Y a partir de ahí, Miami comenzaría una de las historias más importantes en la NFL, logrando lo que ya todos saben, la temporada perfecta. Pero si hay algún momento en que podría haber perdido esa temporada perfecta, podría haber sido contra los Bills de Buffalo el 22 de octubre, contra Minnesota el 1 de octubre, o contra los Jets de Nueva York el 19 de noviembre, que quedaron 28-24. Y ya en playoffs, por supuesto, una jugada que muchos Dolphins no recuerdan, pero que si no se hubiera suscitado, probablemente la temporada perfecta no hubiera ocurrido. El famoso fake punt que hizo Larry Staple en el juego en el Three Rivers Stadium de Pittsburgh, donde con ese engaño de patada los Delfines llegaron a territorio enemigo y Larry logró el touchdown, con el cual ampliaría la ventaja y no permitiría que Pittsburgh ganara ese partido y accederían por segunda vez en el Super Bowl. También ese Super Bowl sería la confirmación de Shula, por como ya comentó Marcos, Don Shula era catalogado en esos momentos como el hombre del ya merito, pero no había logrado nada, y hasta que llegó ese Super Bowl y lo ganó, empezó la culminación de una carrera para Shula. Estimado Enrique, aprovechando lo que dijo Carlos de la rivalidad que tuvo Miami con Nueva Inglaterra, ¿cuál es la rivalidad histórica de los Delfines? Así como Dallas con Washington o Green Bay con Chicago, ¿cuál es esa rivalidad histórica con la cual sufrió Shula y en general los Delfines de Miami? Pues yo creo que hay que ponerlo por décadas, y digo, por supuesto, los Jets eran un equipo importante a principios de los 70s, aunque bueno, también es cierto que Namath ya estaba lastimado, y más adelante pues se presenta esa gran rivalidad que tienen contra los Bills, y a últimas fechas, bueno, fue con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por cierto, ahora que mencionaban a Garo Yepremian, chipriota y vendedor de corbatas, y era todo un personaje, Garo Yepremian, que pues no solamente falló ese gol de campo, sino que también tiró un pase en esa jugada y lo devuelve el equipo de los Pieles Rojas y termina en 14-7 ese partido, que fue muy especial para Josh Allen, quiero decir, para Don Shula, el ganarle a Josh Allen, que era el entrenador de los Pieles Rojas de aquella época, porque pues a diferencia de la sobriedad de Shula, pues Allen era hablantín. Y pues la verdad es que le dio mucho gusto a Shula ganar ese partido. Por cierto, aquella campaña del 72 también importante para los Delfines y las estadísticas, porque Larry Csonka y Mercury Morris se convierten en la primera pareja de corredores que cada uno supera las 1,000 yardas. Estamos hablando de que eran además temporadas de 14 juegos, no ahora como son de 16. Pero hablando de rivalidad, aunque no es en la misma conferencia, yo recuerdo muchísimo aquel partido del 85 en contra de los Osos de Chicago, que era el equipo de McMahon y de Walter Payton y de Frijador Perry y de Hampton, dirigidos por Mike Ditka, lunes por la noche, con los Osos que estaban invictos. Ese partido, por cierto, es el que tiene la mayor audiencia en la historia de los lunes por la noche. Tuvimos la oportunidad de transmitirlo Pepe, Toño y un servidor, y pues el equipo de los Delfines le quita el invicto a los Osos de Chicago, pese a que pues, los Delfines no hicieron gran cosa en aquella campaña. De hecho, los Patriotas llegan a su primer Super Bowl
con Tony Eason como quarterback. Steve Rowan estaba como suplente, tenían a Raymond Berry como entrenador en jefe antes de las épocas de Robert Kraft y compañía, porque la familia Sullivan eran los dueños. Que lo que son las cosas, perdieron al equipo en gran parte por una gira de conciertos de Michael Jackson, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que en aquel partido se impusieron los Delfines de Miami, le quitan el invicto a los Osos, era la única derrota que iban a tener a la postre los Osos de Chicago, y bueno, pues con ello el equipo de los Delfines pudo mantenerse como el único equipo invicto, y pues también sabemos de esa tradición año con año, a ver qué es lo que pasa ahora, que ya no está Don Shula, pero pues que se reúnen aquellos Delfines del 72 y que abren una botella de champaña para celebrar que se mantienen como los únicos con una temporada invicta. Ese juego del lunes por la noche, literalmente Marino salvó la temporada perfecta del 72. Marcos, para ti, ¿cuál es el rival divisional en la historia de los Delfines y cuál es el partido o momento que más recuerdas de Don Shula, además de la temporada perfecta, por supuesto? Yo voy a coincidir con Enrique, que depende mucho de la época, pero antes de entrar en esto quiero platicarles una historia que me parece muy interesante, ya que Carlos mencionó el tema del Garo Yepremian, como bueno, fumbleó ese snap que le dieron, ese centro, y iba a anotar el gol de campo que iba a poner 17-0 el partido en una temporada de 17 ganados y 0 perdidos, y las cosas no funcionaron como se esperaban. Una de las jugadas más cómicas de la historia del NFL, pero la historia que quiero contar es que en la primera práctica que tuvieron el equipo después de ganar el Super Bowl en el año 73, Shula lo primero que hizo fue simular esa misma jugada. Entonces dijo, vamos a simularla. Garo, si te toca un mal snap, un mal centro, lo primero que tienes que hacer es tirarte al piso y abrazar la pelota y que se acabe la jugada ahí, porque ya vimos que como quarterback o como alguien que quiere improvisar no la vas a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Simulan esa jugada y Garo Yepremian se lastima el tobillo. Entonces me parece que es curioso, es una historia cómica, es una historia también de la manera como Shula era atento al detalle, cómo quería mejorar cada aspecto del juego, independientemente que parezca que sea algo no tan importante. Pero bueno, regresando a tu pregunta, César, me parece que depende de la época. Para mí, en los años 90, donde los Bills de Buffalo eran un equipo muy dominante, eso le dio un costo de oportunidad muy fuerte a Miami a ganar algún Super Bowl. Sabemos que la última vez que llegaron al Super Bowl fue la segunda temporada de Marino, en el 84, y los enfrentamientos con los Bills siempre se complicaban a Miami. Jim Kelly, Thurman Thomas, Bruce Smith, todos estos grandes jugadores le daban mucho trabajo a Don Shula, y me parece que a pesar de que hoy en día quizá no se proyecte a los Bills como el rival más fuerte del Miami, yo creo que fue donde más costo de oportunidad tuvo el equipo de ganar algo. Sabemos que los Patriots han sido dominantes en la última época, pero al mismo tiempo Miami no tenía un equipo suficientemente competitivo para pelear por algo importante. Entonces, a mí lo que más me duele es no poderle haber ganado a los Bills en esas épocas, que me parece que fueron 3 años que los eliminaron en playoffs durante los 90. Se acrecentó la rivalidad con Buffalo tras vuelos de Kelly contra Marino. Estimado Carlos, ¿cuál es el recuerdo o el momento más importante de la temporada perfecta que recuerdas a Don Shula? Hay dos cosas. Bueno, abundando un poquito en lo que cuenta Marco, de hecho, no lo puedo asegurar al 100%, pero estoy bastante seguro, a ver si Enrique también me ayuda con esto. Marv Levy es el único entrenador que tiene un récord positivo frente a Don Shula. Don Shula, con todos los demás entrenadores contra los que se ha enfrentado, tiene un récord ganador, incluyendo al mítico George Halas. Y dentro de las cosas que yo más recuerdo es justamente, voy a regresar a esa temporada de 1973, esa campaña de 1973, en donde en el juego divisional, si estoy en lo correcto, que fue contra
contra los Raiders. Miami, pues como lo he insistido mucho, traía toda una maquinaria, traía un juego terrestre muy, muy fuerte. De hecho, todo el mundo sabía cómo iban a jugar. Incluso Raiders sabía que les iban a correr. Y lo curioso de todo esto es que Miami hizo exactamente lo mismo que estaban esperando los Raiders que hicieran, y les pasaron por encima y les hicieron una buena revolcada que lo recuerdo muy, muy bien. Es uno de los mejores recuerdos que yo tengo. O sea, precisamente que es como si les hubieran dicho, ¿sabes cómo te voy a jugar? Y así te voy a ganar. O sea, no hubo necesidad de hacer nada diferente, de inventar algo nuevo, de cambiar el librito, absolutamente no. De hecho, en el Supertazón contra Minnesota, que ganaron 24-7, realmente se sintió como si hubiesen ganado 44-7. O sea, realmente es un dominio tal que tenía Miami sobre el resto de los equipos. Fue en esos playoffs tuvieron un diferencial de puntos de 85 a favor contra 30 y tantos en contra. O sea, realmente fue una de las temporadas que a mí más me impresionaron, e insisto, es de la que nadie se acuerda. De acuerdo, Carlos. Enrique, ¿tienes el dato que pidió Carlos? ¿O? Fíjate que, bueno, no lo he podido encontrar, pero lo que sí recuerdo, y bueno, pues me parece que sí tiene razón Carlos. Estoy seguro que tiene razón. Sí, perdón que te interrumpa, Enrique, pero sí, yo también había leído ese dato hace poco, entonces lo puedo confirmar. Perfecto, pues tiene razón Carlos, pero la última derrota que sufrió, y de hecho el último partido que dirigió Don Shula, fue justamente en contra de los Bills, y fue una derrota en contra de ellos en la campaña del 95, cuando Shula, después de esa temporada, que no fue, vamos, para cualquier estándar no es nada mala, 9-7, pero decide retirarse Don Shula del equipo de los Delfines de Miami y nunca más volvió a dirigir. Así es, estimado Enrique. 347 victorias, 19 victorias en playoffs, la segunda mayor cantidad de Super Bowls con los Delfines, una con los Colts. Dos títulos de Super Bowl, temporada perfecta en 1972. Fue miembro del Salón de la Fama en 1997 y nombrado la figura deportiva del año en 1993 por la revista Sports Illustrated. Fue 4 veces entrenador del año, más que ningún otro, y entre otras estadísticas más. ¿En qué lugar ponen a Don Shula como el entrenador de todos los tiempos y por qué? Empezamos contigo, estimado Enrique. Pues mira, es difícil porque muchos van a decir, no, bueno, pues es que es Belichick, ¿no? Que de hecho, al ritmo que va Bill Belichick, si es que tiene 4 temporadas con los números que está acostumbrados a tener, entonces estará superando a Don Shula. Y yo creo que no nada más la comunidad de los Delfines, sino la comunidad en general de la NFL, quisiera que si algún entrenador va a superar a Shula, sea cualquier otro menos Bill Belichick. Entonces, pues ahí están en la palestra. Sí es cierto que los tiempos de Miami eran muy distintos, porque ahora tienes que lidiar con tope salarial, tienes que lidiar con agencia libre, cosa que no ocurría anteriormente. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, incluyendo a grandes entrenadores como Noll y como Landry, como el mismísimo George Halas, por supuesto, pero pues sí debo decir que el número uno, por todas las circunstancias a las cuales se tiene que enfrentar, pese a los balones desinflados y a grabar prácticas y todo esto, pero por la rotación de personal que se tiene ahora, que no se tenía antes, yo creo que el número uno es Bill Belichick, pero pues sí pondría muy cerquitita a Don Shula. Y con esto, bueno, termino mi participación. Les agradezco muchísimo el haberme invitado a este podcast. La verdad me la pasé muy bien. Muchas gracias, César, Marcos, Carlos. Lamentablemente, bueno, pues me tengo que ir a
a hacer otras cosas, tengo que ir a chambear. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad ha sido un gustazo y bueno, que no sea la última vez. Gracias a ti, estimado Enrique. O sea, las puertas de Somos Dolphins están abiertas para cualquiera de tus compañeros y por supuesto para ti. Es un honor que una leyenda de las transmisiones en México en cuanto a series mundiales, Super Bowls y por supuesto de la NBA nos haya acompañado y nos compartiera un poco de la experiencia que en tanto transmisiones y que pudo ver a Don Shula pues, en su parte más importantes. Pues ahí nos tocó la fortuna de ver al legendario Don Shula y pues la verdad se le recuerda con mucho afecto y pues como decíamos en un principio, su partida nos tomó por sorpresa y también con una gran tristeza. Caballero, les mando un abrazo. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias. Estimado Carlos, para ti, ¿cuál es el lugar que debe de estar Don Shula entre los head coaches de todos los tiempos? Sí, tenía miedo de que me puedas hacer la pregunta porque no puedo evitar que me gane el corazón, César. Realmente, como aficionado de Miami, para mí es el número uno. Y aunque lo puedo soportar con datos duros, tengo que confesar que le va pisando los talones Bill Belichick, pero aún así, por toda la cuestión de ética de trabajo, sí considero todavía a Don Shula como el número uno. Y hay un dato que es un dato duro, pero que para mí significa mucho. Lástima que no está Enrique, lo quería comentar con él. Don Shula ha tenido cinco diferentes quarterbacks, cosa que ustedes ya lo saben. Pero esos 5 quarterbacks los ha llevado al Supertazón. Y el único otro entrenador que tiene un historial lo más parecido posible sería Joe Gibbs de Washington, con Joe Theismann, Carl Ripien y no recuerdo el otro. Pero eso significa que Don Shula pudo trabajar con cinco quarterbacks diferentes y con todos ellos llegó al Supertazón, cosa que no lo ha hecho Bill Belichick. Quiero ver qué es lo que sucede con él ahora que ya no tiene a Tom Brady. Entonces, para mí ese dato pinta de cuerpo entero la capacidad de Don Shula como merecedor auténtico del número uno. Son datos muy contundentes, estimado Carlos. De hecho, de esos 3 mariscales de esos mariscales de campo que tuvo Shula en el Super Bowl, 3 están en el Salón de la Fama. Exacto. Johnny Drew con los Colts, Sí. Bob Greasy y Marino. Exacto. Nada más y nada menos. Estimado Marcos, ¿tú en qué lugar tienes a Shula como el entrenador de todos los tiempos? Sí, y David Woodley fue el otro quarterback que llegó junto con Don Stroke, que compartían un poquito ahí los roles, pero sí, es una pregunta muy complicada. Creo que no hay una respuesta correcta. Creo que es cuestión de gustos. Me parece que hay 3-4 entrenadores que merecen estar ahí. Vince Lombardi, obviamente, Bill Walsh, me parece, Belichick, Shula, obviamente está Landry, está Chuck Noll, pero me parece que definitivamente entra en esta categoría de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Creo que hay, para poder, en cuanto a los números, definitivamente creo que Shula lo amerita. Si nos vamos simplemente viendo los números, Belichick está obviamente cerca, pero la cuestión de haber ganado con diferentes quarterbacks y llegar al Super Bowl con ellos, eso me parece único. Belichick sí ha ganado mucho, pero recordemos que cuando estaba con los Browns pues era muy joven, le costaba trabajo y de hecho no era percibido como un quarterback muy ganador. Entonces me parece que está todavía el libro abierto por escribirse. Si vemos que Bill Belichick vuelve a llegar al Super Bowl y vuelve a ganar con un quarterback diferente a Tom Brady, creo que sí se va a llevar el premio como el mejor entrenador de todos los tiempos.
Pero hoy en día pues, está el debate todavía y creo que yo consideraría a Shula, la verdad. O sea, para mí es el que más conozco, es el que más me gusta, el que tiene los números, pero obviamente, bueno, está la parte del corazón, que uno siendo fanático de Miami, pues es un poquito bias, ¿no? Entonces esa creo que sería mi respuesta. Perfecto, estimado Marcos. Por último, platícanos, Marcos, ya después de la carrera de Don Shula, 33 temporadas, solamente 2 con récord perdedor. ¿Qué fue de Don Shula después de su carrera como entrenador de la NFL? Bueno, Shula es un embajador aquí en Miami y en Estados Unidos. Tiene una cadena de restaurantes, un Shula Steakhouse, que no nada más está en Miami, sino también en Chicago. Es reconocido, obviamente, en Columbus, Ohio. Tiene una estatua en el estadio de los Dolphins, en el Hard Rock Stadium. Es una personalidad. O sea, realmente es uno de los embajadores del deporte en todo Estados Unidos. ¿Qué te puedo decir? Es una pérdida fuerte, pero no es un personaje que se va a olvidar. O sea, definitivamente va a ser un personaje que se va a recordar de generación en generación. Y creo que ese es su legado. Y bueno, la cultura ganadora que impartió en el equipo por más de 30 años, me parece que continúa hoy en día con Miami. Obviamente han pasado momentos difíciles en la última época, pero todo se remonta a la ética y a la manera de trabajar de Don Shula. Toda la cultura que tiene Miami es en base a eso. Entonces, diría que ese es su legado. Carlos, ¿qué agregarías a lo que dijo Marcos? Es que es poco lo que puedo yo agregar. Me parece que Marcos ha hecho un colofón maravilloso de lo que ha sido la vida de Don Shula después de eso, todo lo que ha sido su aportación a la sociedad ya como un entrenador retirado, que después de la muerte de su primera esposa inició su fundación para lo que es el estudio del cáncer de mama y todo eso, su calle, su cadena de restaurantes, su hotel, porque creo que sí tiene un hotel de 270 habitaciones donde principalmente se da servicio a jugadores y todo eso, o sea, personas. Es un hotel más enfocado al aspecto deportivo, si estoy en lo correcto. La huella que dejó sobre todo en sus jugadores, en donde realmente todos ellos sabían que Don Shula es una persona con una ética muy disciplinada, es un entrenador muy, muy disciplinado, de ese tipo de entrenadores que están repitiendo y repitiendo y repitiendo, que tienen que hacer funcionar todo como si fuese un engranaje perfecto. De hecho, quienes llegaban realmente o sea, los novatos, Nat Moore recuerda muy bien cuando recién llegó él en 1974, cuando lo eligió Miami. Era impresionante, o sea, él se impresionaba de la forma tan perfecta en que trabajaban todos los jugadores. Entonces, era responsabilidad no solamente de Don Shula, sino de los mismos jugadores, ir ayudando a que los que estaban atrás de él, o sea, que el titular tenía que ayudar a los suplentes a estar listos para entrar en su lugar por si algún día se ofrecía por lesión o por lo que fuera. No solamente era Don Shula, sino que era un trabajo realmente en equipo. Y pues bueno, él realmente veía a todos sus jugadores como si fueran sus hijos. Así que el cariño que le tienen todos ellos hacia el Don realmente es legendario. Efectivamente, Carlos. En mi parte, el legado que deja Shula es el respeto que tuvo al juego. Porque, como bien comentaron todos, enseñó, guió y fue líder de un equipo, de un grupo de personas a la cual se llama equipo, y que
con el paso del tiempo se ha ido perdiendo valor de esa palabra, equipo, porque mientras todo ese grupo de personas tuviera al head coach como la máxima inspiración, el éxito en el deporte estaba asegurado porque tarde o temprano iba a llegar, y así fue para Don Shula. Comentarios finales, Carlos, algo que te haya quedado en la chistera y que no hayas mencionado y que quieras decirlo en estos momentos. Gracias, César. No, creo que fue bastante completa la charla que se tuvo sobre Don Shula. Si hubiese algo en este momento no lo recuerdo, pero yo agradezco mucho el enriquecimiento que me han dado todos ustedes con este recuerdo que tengo de haber visto a Don Shula. O sea, a mí, que yo tuve el privilegio que desde niño, desde los 7 años, estoy siguiendo a este equipo, pues Don Shula fue una parte muy, muy importante en mi vida también. Ellos, en lo que es a mi afición, él y Bob Greasy realmente son los que me dejaron marcado. Gracias a ti por acompañarnos, Carlos, y sobre todo, pues, compartirnos esas experiencias, esos datos, esas anécdotas de cómo comenzó tu afición por los delfines, y sobre todo que hayas visto las épocas de gloria que ha tenido este equipo. Marcos, comentarios finales, o algo que te haya quedado en la chistera. Pues agradecer, la verdad que de igual forma me quedo con todas estas anécdotas que todos ustedes compartieron, y me quedo con un grato recuerdo, y creo que es momento también de recordar, pero pues también de celebrar su vida y lo que ha dejado. Nada más agradecer por este tiempo, y bueno, volvámoslo a hacer. Gracias, Marcos. Tu voz era importante porque tú estás en Miami y nos ibas a reflejar el sentimiento que tuvo el equipo y sobre todo la ciudad, como un hombre que puso a esta ciudad en el mapa nacional por los títulos que consiguió en el 72 y 73, pues obviamente era importante escucharlos de tu viva voz. Te agradecemos. Gracias, César. Gracias, Carlos. Y de mi Gracias, parte, pues, de mi parte simplemente agradecerle tanto a Carlos y a Enrique, que se tuvo que ir, por habernos acompañado en este podcast especial en homenaje a Don Shula, recordando esos momentos que lo convirtieron en grande, y sobre todo de que no solo fue un entrenador, sino fue una persona íntegra, un padre, un esposo y un gran hijo. Los esperamos en los siguientes podcasts de Somos Dolphins. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram como @SomosDolphins. En Facebook y en YouTube síganos como Somos Dolphins. Y si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse y activen la campanita para que estén atentos a cada una de las notificaciones de los nuevos videos que subamos. Gracias, chicos, y hoy más que nunca, Fins up. Fins up. Thanks up. Somos Dolphins.